Muy bien, continuamos con más Sama Noticias y nos metemos en la columna de política internacional. Ya nos acompaña Maximiliano Martínez, magíster en historia, y con él vamos a hablar sobre este evento tan importante que es el G7 que se lleva adelante en la participación argentina, que seguramente es fundamental y nosotros tenemos puesta la mirada ahí. Maxi, un placer, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy, pero muy bien. Me Bueno, alegro. ahí estamos, ¿no? Observamos estos movimientos en este tipo de reuniones internacionales. Yo quiero preguntarte si son más importantes de lo que parece o al revés. La importancia siempre la vas a ver en un futuro cercano. Todo aquello que hagas en el presente tiene su efecto en el futuro cercano. Este tipo de reunión, el G7, como profe de historia que soy, me voy a permitir hacer una breve introducción. Aparece allá por principios de la década del 70, en 1973. Justamente se plantea entre los países más industrializados del mundo como una conferencia en la cual interactúen los mismos para, teóricamente, el beneficio de la humanidad. Los mismos lo integran dos países americanos, Canadá y Estados Unidos, 4 países europeos, Gran Bretaña, Francia, Italia, y por Asia, Japón. En un momento eran 8 los que lo integraban, se sumaba Rusia, pero bueno, ahora Rusia no tiene permitida la participación. Si a Argentina le conviene, y sí, siempre es bueno participar en ese tipo de reuniones de estos países industrializados porque te permite generar diferentes vínculos que pueden ser políticos, diplomáticos y principalmente económicos. En este caso, el presidente Fernández ha tenido contacto con el primer ministro de la India, Modi, y con el presidente de Italia, Mattarella, y con ellos ha conversado ciertas cuestiones relacionadas con la economía, con la India especialmente por la cuestión de la producción de la energía eléctrica y con Italia por la cuestión de las exportaciones de algunos productos, por algunos productos relacionados a la carne y a los granos. Y sin perder de vista la cuestión de la reunión de 15 minutos que ha tenido con Boris Johnson por la cuestión de Malvinas. Ese es un detalle particular, ya lo vamos a dejar como apartado para un ratito. Quiero que ahora ahondemos más en esta participación de Alberto Fernández, que se muestra, muy dialoguista, por decirlo de alguna forma, porque cuando hay alguna intervención que tiene que ver con algún perfil económico o alguna negociación, siempre trata de estar presente, de decir que va a participar. Lo hemos visto, no sé, con la ruta de la seda, por ejemplo, con otras intervenciones a nivel internacional en este tipo de participaciones. ¿Es la manera de poder encajar en estas reuniones o no? Y Argentina históricamente ha tenido un posicionamiento mundial desde el punto de vista de las relaciones internacionales, aunque, como vuelvo a repetir y casi siempre lo digo, los medios de comunicación no lo muestren. Históricamente Argentina ha participado en este tipo de reuniones, desde finales del siglo XIX hasta el día de hoy. La participación de Fernández en este tipo de reuniones y las opiniones que vierte son opiniones que analizadas dentro de ese contexto son opiniones que suman mucho porque muestran la posición argentina frente a ciertos hechos que se han dado. El hecho del discurso que ha dado Fernández planteando la cuestión de que la problemática del mundo no es la pobreza sino la concentración de la riqueza es una perspectiva bastante importante de poner en la palestra cuáles son las verdaderas problemáticas del mundo. El problema justamente está en la baja mirada que se tiene sobre Fernández hoy en la Argentina y su política económica y su política social justamente en un país de 47 millones de personas con 22 millones de pobres. Entonces, en esa cuestión entra en duda esta cuestión de cómo te posicionás políticamente a nivel internacional, pero cómo manejas tu política interna de otra forma. Y ahí es donde no se valora justamente el posicionamiento que Argentina tiene a nivel mundial. La importancia de Argentina dentro de esta reunión es, valga la redundancia, importantísima. Sí, hay mucho de la intervención también, seguramente, Maxi, de ser la voz cantante, si se quiere, de toda la región, ¿no? Que además políticamente
empieza a tener en su mayoría una mirada distinta a lo que pasaba hace algunos años. Sin lugar a dudas, si vos pensás en esta reunión, ¿quién debería estar? Brasil. Claro. Sin lugar a dudas, que es la economía más importante y que forma parte del BRICS. ¿Está bien? Pero no, han invitado a Argentina. Si bien la próxima reunión se hace en Brasil, Argentina ha sido el país que ha representado a la región y la ha representado frente a los países más poderosos del mundo. Lo vuelvo a repetir, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón, son las economías más importantes del mundo. Ni hablar de la India, ¿está bien? Entonces, en función de esa perspectiva, pensar a la Argentina en ese lugar, si bien no tiene el peso específico de ese modelo industrial que tienen estos países, ni el peso específico de los modelos económicos, el posicionamiento de estar en esos lugares, a la larga, sin lugar a dudas que suma, porque te pone en un lugar de visibilidad que otros países, por ejemplo, no tienen, y un lugar de representación regional, como decís vos, que tampoco otros países tienen. Hay un tema que preocupa y que desde hace años, podríamos decir que somos expertos en la Argentina, no en solucionarlo, que es la inflación, ¿no? Otro de los temas que seguramente será eje central en esta reunión del G7, además de todas las reuniones de carácter internacional que se vienen de aquí en adelante. Sin lugar a dudas, hoy la situación del proceso inflacionario que vive el mundo está engrandecido, por decirlo de alguna forma, por la cuestión de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero hay una crisis que es mucho más estructural, que es justamente la pandemia que ha vivido el mundo. ¿Está bien? Hemos tenido una pandemia y en no menos de, o durante la pandemia, porque creo que aún no hemos salido, tenemos una guerra en la cual se enfrenta una de las potencias más importantes del mundo. Y esa potencia que genera prácticamente casi toda la energía de Europa, influye directamente sobre los modos de producción de estos países industrializados de Europa. Entonces, esa crisis inflacionaria impacta directamente sobre los países en vías de desarrollo. Pensemos que en la semana anterior o la otra, Estados Unidos ha pasado por una suma de combustible, por una suba en el combustible que no se daba en más de hace 40 años. Y el proceso inflacionario y la deuda externa e interna que tiene Estados Unidos es prácticamente impensada para un país con el modelo de industrialización que tiene. Bueno, eso te lleva a pensar justamente esta cuestión de la inflación y cómo resolverla. Ahora bien, creo que justamente esa inflación se sitúa, o el punto principal que tiene, está justamente en la especulación de algunos sectores del mercado que se favorecen con una cuestión como esta por la concentración de poder que hay justamente en ciertos lugares. Hoy el papel preponderante no lo tienen los estados, sino que lo tienen ciertos grupos económicos que concentran ese poder y lo dosifican en función de sus necesidades. Dejamos para el último este ítem que tenía que ver con la reunión de Alberto Fernández y Boris Johnson. Es totalmente impactante la imagen. A mí me pasó eso. Observar esta imagen impactante porque rápidamente aparece el conflicto de Malvinas en la imagen de todos los argentinos. Imagino que te sucedió lo mismo, Maxi. Sí, a mí me sucedió lo mismo, y lo que me llevó a pensar fueron la reunión y el tiempo que Johnson le ofreció a Fernández. Fueron 15 minutos nada más para poder hablar. Justamente, sin lugar a dudas, de lo que se habló fue de la cuestión de Malvinas y de los 40 años que se han cumplido. La respuesta de Johnson ante los medios de comunicación, que lo viene haciendo desde hace un tiempo, es decir que este problema ya se resolvió primeramente con la guerra en 1982 y segundo con la autodeterminación que tiene el pueblo de Malvinas, que para ellos son las Falkland, en que ellos eligen con quién quieren estar. Ahora bien, hay una cuestión que es extremadamente problemática que se le está dando a Gran Bretaña en este momento, y es el problema de Escocia. ¿Está bien? Escocia está por llevar adelante un referéndum para intentar separarse, como lo ha querido hacer siempre, de el Reino Unido. Entonces, ¿qué pasaría si él antepone como justificación a la cuestión de Malvinas la autoproclamación de los pueblos? Escocia está autoproclamando que quiere independizarse o separarse del Reino Unido. Eso, cuidado con esta cuestión, habilitaría un montón de situaciones políticas o geopolíticas con respecto a todas las colonias que Gran Bretaña tiene en el mundo.
el pez por la boca muere y hay fuerzas que vos no podés controlar. Y justamente aún más en una persona que está tan discutida como es Boris Johnson en este momento. Se vislumbra algo y siempre tenemos la esperanza de que se vislumbre y que no se tenga que definir militarmente. Pero esta cuestión de Escocia es una cuestión a seguir, porque esto puede ser un reguero de pólvora en todo el Reino Unido. Escocia, Irlanda, Gales y después la gran mayoría de las colonias que tienen en el mundo. En el hemisferio sur tienen dos. No olvidemos, la cuestión de Gibraltar en España. Todo el rosario de islas que tienen en el Índico y en el Pacífico y todos los países que integran el Commonwealth. Una cuestión importante es, fíjate que acá uno de los países que integran el G7 es Canadá, uno de los países integrantes del Commonwealth y que ha sido una proyección de Inglaterra. En el BRICS, justamente, hay otro país que también forma parte del ala de Gran Bretaña, que es Sudáfrica. O sea que si lo pensáramos geopolíticamente, Gran Bretaña tiene incidencia en casi todos los grupos políticos o económicos internacionales que tienen que ver con la economía, la política o la geopolítica en sí misma. Maximiliano, un placer como siempre. Hasta la semana próxima. No, por favor, Sergio, a sus Hasta órdenes. Luego.